Bienvenidos a Derivados, la segunda clase de derivadas. La primera ya habíamos visto todas las reglas que te conciernen a la tabla de derivada. Esa tabla de derivadas viene de una famosa definición que se llama límite de un cociente incremental, ya lo vamos a ver. Simplemente lo vimos en forma operativa, aceptamos esa receta, ¿no?, de derivadas muy comunes, que es la derivada de un número que vale 0, la derivada de x a la n es bajar el n y al n le resto 1, o sea, me queda la derivada de x a la n como n por x a la n menos 1, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada de e a la x es e a la x, me da lo mismo, la derivada de a a la x cuando a no es e, sabiendo que a es la base de la potencia es mayor que 0, la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a. En el caso particular que a valga e, me queda el logaritmo de e vale 1, entonces me queda la derivada de a a la x es igual a e a la x, la derivada del seno coseno, la derivada del coseno menos el seno, bueno, básicamente eran las tablas de derivadas, lo aceptamos como una receta de cocina, podríamos decir, dicho en forma sarcástica, pero esa tabla, esa receta proviene, vuelvo a repetir, de lo que es la definición famosa de lo que es la derivada, que obviamente se define a través de lo que se llama un límite de un cociente incremental. El que sabe derivada me entiende. Y eso va a tener que ver con la pendiente de la regla tangente, que es un tema futuro que hay que ver. Después vimos una serie de propiedades algebraicas que condicen con la derivada, que son, por ejemplo, la derivada de la suma de las derivadas, la derivada de un producto de funciones, o sea, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de las funciones, ¿no? O sea, la derivada se distribuye dentro de la suma. Cuando digo suma, puede ser resta también, ¿no? O sea, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas respectivas. La derivada de un producto de funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. O sea, no es tan intuitiva como la derivada de la suma, donde se distribuye la derivada en cada uno de los términos. Y después la derivada de un cociente, que es parecida a la derivada de un producto, pero distinta, con un signo menos en vez de con un signo más, y dice así: la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado, todo dividido el segundo al cuadrado. Después vimos un par más, que era la derivada de un número por una función. Ese número, cuando digo es un número real cualquiera, no tiene x, no tiene nada, se puede sacar afuera de la derivada y derivar la función. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 3 por x al cuadrado, derivada de 3 por x al cuadrado, el 3 sale afuera y derivo x cuadrado. Me queda 3 por la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado condice con la regla de x a la n. Bajo el n, al n le resto 1. La derivada de x cuadrado entonces va a ser 2 por x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, me queda 2 por x. Entonces me va a quedar 3 por 2 por x, me va a quedar 6x. Pero ese 3 que estaba adentro de la derivada lo pude sacar afuera. Eso es lo que dice la propiedad, que cualquier número que multiplica una función en una derivada, puedo sacarlo afuera de la derivada. O sea, si yo tengo un número por una función, la derivada de un número por una función, ese número que está multiplicando lo puedo sacar afuera multiplicando. Y después la famosa derivada de una composición de funciones, f compuesta con g, f de g de x, que habíamos visto ya en clase pasada lo que es la composición, y la clase pasada enfatizamos este tema a través de la derivada de una composición de funciones, que si bien se llama la famosa regla de la cadena, y explicamos en la clase pasada casi al final por qué era una regla de la cadena. ¿Por qué se le dice regla de la cadena? O sea, esa famosa fórmula que vamos a usar hoy en clase, porque hoy vamos a practicar ejercicios nada más, no vamos a ver temas nuevos. Decía así: la derivada de f compuesta con g es la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. O sea, f compuesta con g de x, f compuesta con g de x, f sería la función de afuera y g de x la de adentro. Entonces yo, cuando hago la regla de la cadena, la derivada de una composición va a ser la derivada de f evaluada en la de adentro, que es g de x, por la derivada de la de adentro, que es g de x, la derivada de g de x. Eso lo vimos en la clase pasada, lo enfatizamos, practicamos ejercicios, hicimos un montón, y hoy vamos a seguir practicando sobre eso. Pero también vamos a dar algo, digamos, una regla para saber derivar bien.
podríamos decir. Una regla para saber derivar bien en el sentido, ¿cuál es el orden a seguir cuando uno deriva? Uno cuando deriva una función tiene que hacerlo en forma ordenada, tiene que mirar la función y ver qué tipo de operaciones algebraicas estoy haciendo en la función. Yo miro a simple vista una función. ¿Qué tengo? Por ejemplo, tengo una función que es una suma de funciones. Bueno, si tengo una suma de funciones, hago la derivada de una suma, la suma de las derivadas. O sea, la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Bueno, si después en cada término que derivo tengo un producto, bueno, en ese término que tengo un producto de funciones aplico la regla del producto. Si en el otro término aparece una división, bueno, en ese término que tengo una división aplico la regla de la división. Y si tengo algún término donde tengo que aplicar la regla de la cadena porque tengo una función afuera y una función adentro, bueno, aplico la regla de la cadena. Más o menos sería ese es el orden como para poder procesar bien la derivada de una función. Tengo que mirar a grandes rasgos qué tipo de operación estoy haciendo. Tengo una suma de funciones, la derivada de la suma de la derivada. Después, cuando derivo cada término por separado, me fijo cada término que tengo. ¿Qué tengo en cada término? Bueno, tengo un producto, aplico la regla del producto. Por otro lado, tengo una división, aplico la regla de la división. Y los términos que quedan tildados, quizás tenga que aplicar o no la regla de la cadena. Para eso me tengo que fijar si hay una operación afuera y una operación adentro. Es una función, una expresión matemática, una función con x. Tiene una operación afuera y una operación adentro, como lo vimos en la clase pasada. Ahí, en ese término tildado, tengo que aplicar la regla de la cadena. Así ese es el orden como para poder derivar. Entonces, ahí se ve. Orden de derivación. Cuando yo, esto lo voy a volver a repetir, cuando yo veo a simples rasgos una función, tengo que ver qué tipo de operación algebraica estoy haciendo, ¿no? Entonces, observo una función y me fijo qué operación algebraica estoy haciendo. Sí, observo una función y me fijo qué operación algebraica está haciendo. O sea, las operaciones algebraicas significan suma, producto, división y, bueno, la regla de la cadena y todo eso. Esas son las operaciones algebraicas elementales que vamos a hacer. O sea, las operaciones algebraicas van a ser suma, producto, división, una composición de funciones, una función afuera y adentro, ahí tengo que aplicar la regla de la cadena, y eso es. Simplemente son esas las operaciones algebraicas. Suma, producto, división, composición de funciones. Composición. Todo con respecto a las funciones, ¿no? Lógico. Esas son las operaciones básicas algebraicas fundamentales. Y en ese orden las vamos a ver. O sea, lo primero que tengo que ver, debo ver, si hay una suma de funciones. Si lo hay, entonces, regla de la suma. 2. Si en algún término aparece
un producto de funciones entonces regla del producto. Tres. Bueno, si algún tema aparece un producto, y dentro de dos también ya podría agregar que algún término aparece una división, acá vamos a poner una división de funciones, entonces, regla de la división. Este es el orden prioritario, o sea, dentro de dos está la división también. Y tres, si en algún término aparece una composición de funciones, o sea, una operación, una función afuera y una función adentro, acuérdense qué es eso, entonces, regla de la cadena. O sea, este es el orden de prioridad. 1, 2, bueno, dentro de 2 también está la división, así que pongo 2 y 3. Ese es el orden de prioridad para poder derivar correctamente. Ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo que derivar esto? X al cuadrado más 1 a la sexta por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. A simples rasgos. ¿Qué operación algebraica estoy haciendo ahí? Multiplicación. Producto. Producto. Entonces, ¿qué hay que aplicar? La fórmula que era Dale. F' Bien, o la del F' producto. de X por G La del o cantito, ¿no? La derivada del más. primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Exacto. O sea, ese cantito va a quedar para siempre. Sí. Sí, lo van a ver, eso es lo que van a recordar para toda la vida. Aparte es fácil esta parte, es muy mecánica, es fácil derivar. Más allá del origen o el principio básico elemental de donde proviene la derivada, que no lo di todavía, que es el límite de un cociente incremental. O sea, todo esto de la derivada viene de ese famoso límite que es un cociente incremental, que no es otra cosa que geométricamente la pendiente de la recta tangente, que eso ya lo vamos a ver. Pero bueno, el cantito este está bueno, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Esto hace la BC de F, esto hace la BC de G. Si uno sabe la fórmula, F' por G más F por G'. Cuando digo prima significa derivada. Bueno, es esa fórmula que hay que aplicar. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Bueno, ahí está. Ya te quedó tildado. Bueno, ahora lo que hay que resolver son las tildes. Las tildes son las derivadas. Bueno, acá, ¿qué tenemos, por ejemplo? Tengo x cuadrado más 1 a la sexta. ¿Qué haríamos? Haría. Pasaría el 6 adelante, ¿era? Sí, pero ¿qué regla aplico? ¿Qué regla de derivación aplico? Ahí suma. O sea, Ah,
O sea, para la F' no tengo que hacer Tengo una suma acá. adentro del paréntesis, sí. Sí, pero fuera de la paréntesis. Ah, no, Pero no, sí, tenés una potencia. claro, una potencia. O sea, tengo, si uno observa bien, tengo una composición de funciones. Tengo esto elevado a la sexta y adentro x cuadrado más 1. O sea, tengo una operación o función afuera que es elevar a la sexta y una operación o función adentro que es x cuadrado más 1. Entonces, la famosa regla de la cadena decía que es la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces, la derivada de la de afuera es como derivar x a la sexta. Bajo el 6, al 6 le resto 1, pero evaluada en la de adentro está derivada. La de adentro es x cuadrado más 1. Acá no pongo x, pongo x cuadrado más 1. Por la derivada de la de adentro, que es la derivada de x cuadrado más 1. Y después este término que sin derivar lo dejo ahí. Más, este término no lo toco, no lo tengo que derivar porque no está tildado. Lo dejo suelto. Por, ahora sí, la derivada de raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Bueno, acá también tengo una operación o función afuera que tiene que ver con la raíz cuadrada y una adentro que es x cuadrado más 1. Es una composición de funciones, por ende tengo que aplicar la regla de la cadena también. Bueno, pero siempre que aparezca la raíz cuadrada, ¿qué hacíamos previamente antes de derivar? ¿Cómo? De nuevo. A ver, O sea, la raíz, sí, ¿qué hacíamos antes de derivar? dábamos vuelta, o sea, esa raíz de No, ¿qué hacíamos antes de derivar este término? Lo voy a hacer acá al costado. Yo tengo que derivar esto. Antes de derivar, ¿cómo se expresaba la raíz? eh, ¿no te queda x a la 2 más uno elevado a la un medio? Sí, tiene que ver con Sí, esta definición. bueno, por eso decía, no, no está bien dicho, pero a eso venía de dar la vuelta. Mm, no suena igual. Por eso. O sea, la definición era esta. Si tengo la raíz mésima de x a la n, se puede poner como x a la n sobre m. O sea, la potencia pasa a ser numerador y el índice de la raíz denominador de la fracción. O sea, hay que ponerlo como potencia fraccionaria. O sea, esto es importante a la hora de derivar una raíz. Bueno, entonces esto se puede poner como antes de derivar y cuadrado más 1 a la 1 medio. Y yo esto lo derivo ahora bien y correctamente, porque puedo usar las reglas que están en la tabla de derivada, ¿no? Lo de afuera es elevado a la 1 medio y lo de adentro es x cuadrado más 1. Entonces, si derivo eso que está elevado a la 1 medio, es como derivar x a la 1 medio. Bajo 1 medio y a 1 medio le resto 1. Condice con la regla que está ahí en la tabla de derivadas. Pone la derivada de x a la n, que era n, por x a la n menos 1. Acá el n hace las veces de 1 medio. Entonces, yo sé que la operación de afuera es elevada a la 1 medio. Y bueno, tiene que ver con la función x a la 1 medio, pero es como derivar x a la 1 medio. O sea, bajo 1 medio, a 1 medio le resto 1, pero acordémonos que tiene que estar evaluada en la función de adentro. Esa palabra evaluada la voy a repetir muchas veces. Evaluada en la función de adentro por la derivada de lo de adentro. ¿Está? Sí.
1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces después acá derivo cada uno de los términos y me queda la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0. O sea, la derivada de una suma, la suma de la derivada me queda. La derivada de x cuadrado es 2x. Porque bajo el 2, al 2 le resto 1. Y la derivada de 1 es 0. Lo vamos a poner igual. Así se ve todo paso por paso lo que voy haciendo. O sea que acá me queda 2x. Acá me queda 1. La derivada de 1 es 0. Me queda 2x más 0 es 2x. Y ahí se ve, creo. El 2 se simplifica con el 2, me queda x, acá la menos 1 medio, x cuadrado más 1 a la menos 1 medio por x. Bueno, fácil la cuenta. O sea que acá la derivada que queda x cuadrado más 1 a la menos 1 medio por x. ¿Se ve bien acá abajo? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, esta es la derivada de esto, lo puse acá. Bueno, me falta redondear acá. Perdón, derivar acá. Bueno, pero esto es 2x. Esto va a ser la derivada de x cuadrado. Esto va a quedar la derivada de x cuadrado más la derivada de 1. Bueno, la derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de 1 es 0. Bueno, esto va a quedar así. 6 por x cuadrado más 1 a la quinta. Y acá la derivada de la suma de la derivada queda la derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de 1 es 0, 2x más 0 es 2x. Se me queda 2x. Por esto, por esta raíz cuadrada, más x cuadrado más 1 a la sexta por x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio por x. Bueno, acá para redondear puedo hacer 6 por 2. 6 por 2 es 12 y lo pongo adelante. No tiene sentido poner 6 por 2 así. O sea que acá este 2 lo multiplico con este 6 y acá delante de todo pongo un 12. Vamos a poner un poquito más juntos los términos. Y ahí quedó nuestra derivada. Este es el resultado final de nuestro cálculo. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Perfecto. Bien. Y bueno, esta pizarra quedó para la foto. Muy importante. El orden de derivación, primero me fijo si hay qué operación algebraica presenta la función, si hay una suma, la suma de las derivadas, si hay un producto en algún término o división, la regla del producto de la división, y si hay una composición de funciones en algún término, si hay una función afuera y una función adentro, entonces aplico la regla de la cadena. Pero en este sería más o menos un orden prioritario como para poder seguir bien ordenadamente la derivada de una función. Así que bueno, yo ahora termino con este video y pasamos a hacer más ejercicios. Esto tiene que quedar bien fijo, bien así asumido, porque así de esta forma vamos a seguir procesando ejercicios ahora en derivadas 2.1. Así que bueno, los espero en derivadas 2.1 y no se alejen de ahí, de la pantalla, porque ahora viene lo mejor. Chau, chau.